T de Student para muestras independientes. Clásicamente, cuando queremos comparar dos grupos y la variable que queremos comparar es una variable numérica, pensamos en la T de Student para muestras independientes. Muestras independientes porque se tratan de dos grupos que no tienen ninguna relación entre ellos. Por ejemplo, el peso del recién nacido en varones y mujeres. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿será que los varones tienen el mismo peso que las mujeres al nacimiento? ¿O será que este peso es distinto? Si pensamos en que el peso del recién nacido varón es igual al peso del recién nacido mujer, entonces no hay ninguna comparación que realizar, no hay ningún estudio que ejecutar. La comparación se ejecuta cuando el investigador piensa que hay diferencia entre los grupos. Por lo tanto, la hipótesis del investigador, llamada también hipótesis alterna, es la hipótesis de diferencia. A es diferente de B, o el grupo 1 es diferente del grupo 2. La hipótesis nula dirá lo contrario, que los dos grupos no son distintos. Dicho de otro modo, son iguales. También se puede decir que son homogéneos. Y claro, siempre trabajamos con un nivel de significancia del 5%, aunque podría ser distinto. Esto equivale a un 0,05% y la prueba estadística a utilizar es la T de Student para muestras independientes. Vamos a la matriz de datos y en analizar, comparar medias, prueba de T para muestras independientes. Y seleccionamos la variable que vamos a comparar, el peso, en variables para contrastar, y el sexo en variables de agrupación. El sexo corresponde a los varones y mujeres. Notemos que el 1 representa a masculino y el 2 a femenino. Entonces, aquí en definir grupos vamos a poner 1 para los masculinos y 2 para los femeninos o las femeninas. Continuar y aceptar. Entre los resultados tenemos que el peso promedio de 47 varones recién nacidos es de 3.392 gramos y para las mujeres 3.211. Una cifra numéricamente menor a lo observado en los varones. Pero a nosotros lo que nos interesa saber es si esta diferencia es significativa. Por ello debemos realizar la prueba de T para muestras independientes. Y entonces veamos que en la prueba de T, cuyo valor del estadístico es 2,141, pero que esto no sirve para nada. Hoy en día lo que nos interesa es el p-valor. Antiguamente se comparaba el t calculado con el t de la tabla, pero el software hoy en día nos da la magnitud del error y esto es muy importante o mucho más interesante que el estadístico. El p-valor o significancia asintótica bilateral es de 0,035 y si habíamos establecido un nivel de significancia de 0,05, entonces tenemos que p, el valor estimado de p, es menor a 0,05. Entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o del investigador, que es la hipótesis de diferencias. El investigador busca encontrar diferencias porque si buscara similitudes entonces no haría el estudio. Nadie ejecuta un trabajo de investigación para buscar similitudes, sino para buscar diferencias. Rechazada la hipótesis nula y aceptada la hipótesis del investigador, podemos decir que el peso del recién nacido en varones es distinto al peso del recién nacido en mujeres, aplicando el test de T de Student para muestras independientes.